En este episodio de Invisible en el Exilio desde la guarida del oso, voy a estar conversando con una joven que se conoce como la Dama del Pincel, gracias a su obra de arte que realiza desde el exilio en Alemania y va a estar compartiendo sobre su experiencia en esta nueva etapa de su vida fuera del país y qué le llevó a esto mismo. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación a la guarida del oso y a este especial y la bienvenida oficialmente. Gracias a vos por la invitación y por promover este tipo de programas que son bien sustanciales, bien retroalimentativos y que necesitamos abordar más este tipo de temáticas. Se necesita, hasta que aburramos, hacer un eco para que las personas poco a poco vayan entendiendo, conociendo, incluso hay mucho aprendiendo de nuestra historia de Nicaragua, de la situación social, política, económica, cultural, que es lo que nos ha conllevado, qué es lo que nos ha conllevado a estar en la situación en que actualmente estamos. Entonces siempre es importante seguirlo fomentando, visibilizando estas temáticas. Sí, completamente de acuerdo con lo que decís, que es necesario seguir haciendo eco y qué mejor que hacerlo, que lo cuenten las mismas personas. Pues de hecho así nació la idea de Invisible en el Exilio, junto con Médica Vandálica, que ella dijo, necesitamos que las personas exiliadas cuenten ellas mismas su exilio y no lo cuente alguien más, y es muy necesario. Entonces, pues surgió la idea y acá estamos. Entonces, nada, empecemos por lo básico. Contanos un poquito sobre la Dama del Pincel. ¿Quién es la Dama del Pincel? La Dama del Pincel es una chavala nicaragüense que actualmente se ve en el exilio por involucrarse en las manifestaciones, por involucrarse en contra de la represión de abril del 2018. Quería comentar que, bueno, de hecho esto no inicia desde abril. Hay un sinnúmero de factores que llevaron pues a que la crisis detonara en abril, pero fue como la gota que derramó el vaso de tantas arbitrariedades que se estaban aguantando en el país, la corrupción creciendo cada día más, el manejo de la dirección en que se estaba llevando el país, pues estaban asfixiando ya a toda la población, a todos los sectores. Yo en Nicaragua pues no era pintora, no era artista, sí tenía como el hobby de crear pinturas espontáneas, pinturas ornamentales, algo pues muy cultural y muy bonito, pero nunca de la manera que actualmente lo hago. Actualmente yo tomé la herramienta de la pintura, del arte, para continuar denunciando aquí en el exilio lo que acontece en Nicaragua, la represión que se vive en Nicaragua. Y eso se ha caracterizado, pues, cada una de mis pinturas, que cada una de ellas tiene una temática social, cada una de ellas aborda una problemática de represión y de injusticia que se vive en el país y pues esa es mi herramienta aquí para alzar la voz actualmente. Qué mejor que el arte que no nos limita para expresarnos y es más, actualmente es más fácil de transmitir el mensaje o el discurso por medio de las pinturas que por un programa de política, por ejemplo, porque la gente le huye a estas temáticas, una temática que existe, es latente, es Sí. vivida, pero la gente prefiere obviar estos temas, enfocarse en otras actividades. Entonces el arte da esa pauta para que puedas transmitir esa sensibilidad, transmitir ese mensaje por medio de las pinturas, por medio de los colores, por medio de la inspiración. Entonces a eso me inclino un poco diferente porque Sí, de sí. vocación soy filóloga, de vocación soy filóloga comunicadora, pero he dado más mi creatividad y el arte. Justamente hace un par de días estaba entrevistando a una cantante salvadoreña que yo la conocí ella en El Salvador y ella es comunicadora social también. Entonces hablábamos de eso, de cómo el arte siempre va a ir de la mano con la comunicación, más cuando hablas de la comunicación social, porque el arte es una forma de transmitir un mensaje.
y se ocupa justamente para eso. Así, si quieres transmitir el mensaje del dolor y del luto, el arte una buena herramienta para hacerlo y la pintura, claro que lo es. Y más cuando lo usas como una denuncia, algo que para mí como que tiene un valor sentimental más allá del que, el que le puedes poner vos a través de tu experiencia, le ofreces a las otras personas una experiencia distinta a través de tu punto de vista. Y eso se agradece porque te amplía el abanico de percepciones de lo que sucede en torno a tu experiencia de persona exiliada, de mujer exiliada, pero también a la experiencia de personas que siguen sufriendo todas las violaciones a derechos humanos en el país. Entonces, gracias por tu respuesta. ¿Y cómo te involucraste y qué te motivó a involucrarte en las protestas que se dieron entre 2018 y inicio de 2019? Bueno, mi involucración en las protestas fue, como te comentaba, soy comunicadora. Además de eso, también soy de corazón ambientalista y animalista. Entonces, siempre me ha gustado mucho llevar muy de cerca lo que son las problemáticas ambientales de nuestro país. Entonces, era la sumatoria de tantas arbitrariedades cometidas, tanto a nivel social, económico y ambientalista, porque allá habían demasiados antecedentes, no desde abril, sino de que el gobierno de Ortega asumió el poder. Entonces comenzaron a ver todas estas arbitrariedades en el medio ambiente. Yo daba mucho seguimiento a lo que es el medio ambiente y entre ellos pues teníamos el caso del canal interoceánico, que es el despojo de las tierras a los campesinos, sus casas, luego a las indiscriminadas, que esto se ha metido varias veces a discusión en la asamblea y hacen caso omiso. Y es un tema muy importante porque actualmente podemos ver los ríos de Nicaragua, hay una sequía que solo le echan la culpa al calentamiento global. Dice, los diputados te dicen, eso es algo normal, sucede en todo el mundo, es parte del calentamiento global, no te das cuenta. Pero ahí es donde venís y recordás que el gobierno de Daniel Ortega negó a firmar el tratado ambientalista con Francia, el tratado que era para abordar el tema de las medidas que se iban a tomar contra la propagación de los gases de invernadero. Entonces, ellos se niegan a firmarlo. Fue el único país que se negó a firmarlo, que no está en este tratado. Y bueno, después de eso te estaba diciendo que venían pues otros factores, se vino la quema del indio maíz, se convocó al plantón para pedirle al gobierno acciones contundentes, medidas para sofocar el fuego y que fueron nulas y que la respuesta fue la represión a los estudiantes a los estudiantes y ambientalistas, a todas las personas que llegaron, porque no solo fueron estudiantes que llegaron a manifestarse en contra de la quema del indio maíz. Hubo la represión, al siguiente día se detona el ataque en la catedral y de ahí fue como la creación de una bola de nieve de represión, de violencia, que hubo un tiempo que casi toda la población salió a las calles a protestar, a pedir el cese de la violencia, a exigir por los derechos humanos que estaban siendo violentados, porque estaban asesinando pues a los manifestantes. Entonces, de esta manera es que yo me involucro en las manifestaciones y poco a poco me veo más movida a apoyar de las maneras que yo pudiese. Estuve también ayudando la UPOLI, estuve en un acopio de medicamentos, estuve solamente por un día en ese lugar, cuando era nuestro susto, nuestra sorpresa, que yo con unas amigas pues nos dirigimos a entregar donativos de medicamentos y no había quien recepcionara
los medicamentos, no habían médicos, los pocos médicos que estaban apoyando la causa estaban atrincherados. Entonces, con estas muchachas que son veterinarias, con ellas nos vimos en esa tarea de recolectar medicamentos y de ayudar a llevárselos hasta las instalaciones donde estaban haciendo los acopios de medicamentos y alimentos y estas cosas. Y así por estas acciones, poco a poco vas teniendo más represión, hostigamiento, persecución por llevar la ayuda a tu prójimo, por llevar la ayuda que se le está negando, que el sistema de salud le estaba negando. Entonces, de esa manera, pues me he visto de una y otra y cada vez me inmiscuyo más en lo que es la lucha de Nicaragua, que es la lucha por la restitución de nuestros derechos Sí. civiles, sociales, económicos, humanos principalmente. Sí, sí, gracias por tu respuesta y completamente, es como una sobre otra y mientras más te vas adentrando, como que más también, como que no puedes salirte ya de la idea del camino que iniciaste a trazar, así que te comprendo, ¿sí? Cuando ves y sentís en carne propia estas injusticias, pues no podés decir, no, por ejemplo, a mí me pasó que no tenía la opción de decir no voy a apoyar, porque es una lucha que es a favor de un cambio para el país entero, para la nación entera, para las Sí, siguientes generaciones que vienen tras mío, tras de todos correcto. nosotros, para los niños, para toda la población en general, es esencial la involucración de cada uno según su aporte, según sus posibilidades, pero lo importante es visibilizar el descontento social, porque si nosotros nos quedamos callados, que somos los que estamos siendo agredidos y violentados, ¿cómo vamos a pretender lograr un cambio? Si es el famoso dicho, derecho que no se defiende es derecho que se pierde, y si nosotros nos bloqueamos y nos censuramos nosotros mismos, pues no tenemos cómo exigir. Sí, 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 claro. Algo que es que se debe luchar desde donde se pueda y desde cómo se pueda también, y eso es muy importante destacarlo. ¿Qué representa para vos abril en ese entonces y abril hoy en 2021? Bueno, en ese entonces y hoy aún tengo el mismo pensamiento que abril es y fue algo necesario para que el pueblo pudiese alzar la voz, para que el pueblo pudiese expresarse. Fue algo necesario donde se evidenció el papel de la juventud. Me gusta siempre recalcar el papel de la juventud o siempre recordarlo, no con el hecho de minimizar el aporte de las demás personas, sino que es algo muy peculiar porque en Nicaragua, bueno, antes de abril, se pensó que la juventud no estaba interesada en lo que acontecía en el país, se pensó que la juventud estaba dormida, se pensó que la juventud vivía ajena a su realidad. Y en abril se demostró que no, porque fueron los primeros promotores y bueno, pues de ahí movió sentimientos y movió avalanchas de todo el pueblo a apoyar la causa. Pero fue algo muy bonito, es algo muy triste las consecuencias y con qué respondió el gobierno, pero la iniciativa del levantamiento es algo muy positivo para el país, porque eso demuestra que esta vez hay un pueblo que está dispuesto a continuar luchando hasta que se vean la restitución de nuestros derechos y que no estamos dispuestos a aguantar más arbitrariedades. Sí, sí. Entonces, por ahí vamos. Sí, sí, claro. De nuevo, gracias por tu respuesta. ¿Crees que hayan similitudes entre procesos previos, por no ser tan específico, con la Revolución Popular Sandinista al levantamiento que se dio en 2018? O sea, un proceso que aún sigue latente. Sí, sí, lamentablemente sí, y de los dos bandos. En el lado de la población podemos ver, pero instintivo, la defensa hacia nuestra humanidad como algo instintivo, defenderse, organizarse como se pudiese. Y también podemos ver el lado de la dictadura, que han arremetido con las mismas censuras, con la misma violencia
con las mismas torturas a los cuales se supone ellos, por las cuales se supone ellos lucharon. Entonces es el corte y pegue de la misma similitud, de la misma violencia que ejercieron las otras dictaduras Somoza contra el pueblo en los 80. Y también vemos la participación de todas las personas, de todos los sectores, de todos los gremios, los campesinos, los jóvenes, los médicos, periodistas, población en general. Vemos la misma participación por el mismo sentir, por el mismo pensar, en contra de las mismas injusticias. Son ciclos que hay que conversarlos más, hay que recalcar siempre en estos ciclos de la historia para que podamos identificar dónde, en qué momento se desvirtúan los gobiernos, en qué momento se salen de la línea que tienen que seguir en pro de la nación. Entonces, por ello tenemos que revivir y recordar estos acontecimientos, estudiar mucho lo que es nuestra historia para ver las similitudes de poco a poco, cómo se van enraizando las dictaduras y creciendo en poder, en censura, en represión hacia la población hasta dejarnos sin oxígeno y con las manos atadas, que no se puede hacer nada, como es el caso de las reformas de la Constitución, que están planificadas exactamente para atar las manos del pueblo. Sí, sí, y para instaurarse en el poder, o sea, fue un aparataje muy malévolamente planificado y bien, y con una estrategia bien delimitada para lograr su cometido, y poco Y a poco lo siguen fueron un logrando. manual exactamente al pie de la letra, porque se repite, si te pones a revisar la historia de Cuba, Venezuela. ¿Consideras que tenés aprendizaje y cuáles serían los que rescatarías del proceso que actualmente sigues viviendo, pero que inició en 2018 en tu país y continúa en 2021 en un exilio forzado? Bueno, hay muchas lecciones y aprendizaje. Sí, me deja un sentimiento de frustración. Es un sentimiento de frustración ver cómo se ha conducido la situación, la crisis en Nicaragua, pero a la misma vez me hace sentir un poquito de satisfacción ver que el pueblo está más consciente de sus derechos. Eso es algo muy, muy valioso, muy importante, que tenemos que recalcarlo, y no tenemos que dejar que se apague esa motivación, ese interés de la población a continuar exigiendo sobre sus derechos, porque eso es la clave para que logremos salir de la dictadura algún día. La unidad del pueblo es la que nos va a hacer que logremos derrocar esta dictadura. Hay cosas que sucedieron que a mi parecer considero que llevaron hacia otro punto, hacia otra orientación, lo que fue la lucha, y que trajeron muchas tragedias, y a esto me refiero a la manipulación de algunos políticos que se involucraron y se apropiaron de la lucha. Esto es algo que también sucedió en los 80, y tenemos que ser muy, muy cuidadosos para detectar estas intenciones, porque tenemos que estar claros que las personas que se llamen oposición y que quieran dirigir la oposición tienen que hacerlo siempre en orientación a buscar lo mejor para el país, pero siempre tienen que manejarlo de la forma más profesional que se pueda. Considero que hubo mucha irresponsabilidad, mucha irracionalidad desde el llamado a la población a salir a las calles cuando se está respondiendo con balas. En mi punto personal, y esto te lo digo, yo lo pensé desde el 22 de abril del 2018, cuando vi estas marchas comunales que salía tanta gente de todos los sectores, y fue muy interesante para mí, muy positivo ver esta aglomeración, pero también estuve consciente de que se tenía que parar y se tenía que buscar otro mecanismo, que se tenía que buscar un mecanismo donde pudiesen organizarse, donde la oposición se pudiese organizar y comenzar a trabajar en estrategias para poder hacer una contraparte a lo que estaba sucediendo. Y no se dio de esta manera. Estas marchas fueron como un censo para que
la oposición viera cuánta población estaba en descontento y era irrefutable, era una encuesta que no podían decir que era un fraude. Y desde ese momento pienso que la lucha se tenía que orientar de otra manera, ya no en las calles, ya no exponiendo a los muchachos a las balas, tortura, a secuestro, asesinato. Con los primeros muertos se tenía que frenar, con los primeros muertos se tenía que hacer conciencia y se tenía que buscar cómo organizarse sectorialmente para buscar un tratamiento diferente a la situación. Yo estoy segura que si en ese momento hubiese habido ese cambio de postura y si hubiesen la oposición, si se hubiese organizado pensando en las estrategias de derrocar a Ortega en un 2021, hubiese sido diferente. No hubiesen tantas tragedias que hoy en día lamentablemente van a quedar impunes, porque aunque se saque a Daniel Ortega del poder, aunque se cambie de gobierno, aunque se cambie el sistema judicial, no se va a poder hacer justicia por todos los muertos, porque no se sabe con exactitud cuál policía, cuál paramilitar, cuál joven de la juventud sandinista fue el que disparó. No se sabe. Se van a lograr condenar, y estoy segura que sí, se va a lograr condenar a los principales jefes, pero no se va a lograr la justicia en su totalidad. Entonces es algo muy lamentable porque son heridas que quedan abiertas, son heridas que jamás jamás se van a curar en las familias que perdieron a un familiar, y eso genera más ciclos de inconformidad y violencia, porque son cadenas de rencores que se van a ir arrastrando y no se concibe la paz en la población. Entonces, pues esas son pues algunas de las lecciones que me dejan Sí, esta insurrección. claro. Gracias por tu respuesta. Sí, son lecciones que tal vez en su momento no fueron tan, por así decir, conspicuas, no las pudimos notar en el momento por lo que estaba sucediendo, más porque, como decimos, era un descontento común y la gente salió y a defender y a proteger, aunque no tuviese nada para protegerte a vos mismo, pero quería salir a proteger a la viejita, al viejito al que estaban golpeando, madre a su hija e hijos, jóvenes a sus padres también y madre. Es decir, La fue algo, solidaridad, sí, fue algo sí, que la afloró. solidaridad. Yo recuerdo cuando estaban los ataques, eran las abuelitas las que le abrían las puertas de su humilde casa, puertas de madera. Le Sí, abrían la puerta a los muchachos que estaban en las manifestaciones: corran, entren, viene la policía, protéjanse, sí. sabiendo que esa puertecita no iba a detener a una turba de policías y paramilitares, era Sí. exponiendo su vida. Muchas gracias por haberme acompañado y haber participado en este espacio. Solo me resta agradecerte y expresarte mi solidaridad porque sé lo difícil que es estar de este lado, sufriendo las peripecias de ser migrante latinoamericano en Europa y decirte de que es súper reconocible. Me alegra saber que a través de tu arte estás haciendo catarsis hacia tu forma de seguir manifestándote. Y ya para cerrar, no sé si te gustaría brindar una reflexión a las personas que vayan a escuchar esto sobre cómo se vive realmente el exilio. La reflexión que daría es continuar luchando siempre por nuestras libertades y nuestros derechos. Es algo muy duro, es una vivencia muy fuerte porque te ves obligado a cambiar toda tu forma de vida, tu perspectiva de vida. Que el exilio es muy duro, que es muy fuerte y que al mismo tiempo te fortalece porque logras ver que la lucha social, política que vos estás efectuando es la misma lucha, la misma consigna en todos los países que están sufriendo
las mismas consecuencias de la dictadura o de los malos gobiernos. Entonces, mi recomendación o mis palabras para el pueblo nicaragüense es que el mundo, la administración de los gobernantes a nivel mundial está fallando. Los líderes están fallando. No tenemos por qué dejar nuestro futuro en manos de lo que decidan los líderes de nuestro país. Nosotros tenemos la responsabilidad de ser quienes decidamos cómo dirigir, cómo queremos vivir, qué queremos para Nicaragua. Eso principalmente. Pues muchísimas gracias, de hecho, por esta reflexión y por todas las reflexiones que brindaste a lo largo de la entrevista. Estoy muy agradecido en nombre también de Médica Vandálica. Te agradezco porque hayas aceptado la invitación, hayas participado acá y desearte que de ahora en más todas tus formas de resistencia y de manifestación sigan dándose y te generen ese contento que te sigue generando el seguir luchando, que es muy bueno, la verdad. Que es muy bueno, pero muy, muy doloroso, que es una carga que pesa demasiado y que no deberíamos de estar llevando. Ya. Esa es la catarsis que haces. Pues eso sería todo por hoy en Visible en el Exilio, con la Dama del Pincel acompañándonos desde Alemania. Le invito a seguir a La Guarida del Oso en todas las redes sociales, @La Guarida Pod en Twitter, @Guarida del Oso Podcast en Facebook e Instagram. También suscríbanse al canal de YouTube, aparezco como Joel Herrera y ahí están todos los programas y todo el especial de Invisible en el Exilio. Les invito a compartir este contenido y que abran un poco su mente a escuchar a las personas exiliadas y que ellos y ellas narren su historia. Muchas gracias a la Dama del Pincel y también muchas gracias a todas y todos ustedes del otro lado de este video o esta grabación. Un abrazo y cuídense.